Welcome to our program, Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa, Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos en el día de hoy a continuar con nuestra lección número 74, Lesson 74. En el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, muy práctico y es esta cotidianidad de las personas de habla inglesa nativos, quienes utilizan mucho el tema de hoy, que es phrasal verbs. Phrasal verbs, verbos frasales. Phrasal viene de la palabra phrase, que es frase, y decimos phrasal verbs como verbos frasales. Es el tema, como les digo, muy útil, muy práctico, porque las personas de habla inglesa nativa lo utilizan bastante que lo utilizan. Por supuesto que estos verbos tienen sinónimos que son inclusive más fáciles, pero la gente se acostumbró, para darle un cierto estilo al idioma, a hablar en phrasal verbs. Ustedes saben que los verbos es la parte dinámica, es el rey de la gramática. El verbo es el que nos dice la acción, qué acción se está haciendo, qué acción se está tomando. Por lo tanto, es muy importante conocer. Hay miles de verbos frasales. Nosotros vamos a trabajar con los más usados, más utilizados, dijéramos, en la cotidianidad. Entonces vamos a empezar definiendo qué son los verbos frasales. What are phrasal verbs? What are phrasal verbs? ¿Qué son los verbos frasales? Y decimos que phrasal verbs are verbs with 2 or 3 words. Los verbos frasales son verbos con 2 o 3 palabras. Tienen 2 o 3 palabras. O sea, main verb quiere decir verbo principal, ese que les estoy resaltando. Main verb es el verbo principal, más, o sea, ¿qué más tiene? Tiene una particle. Particle o particle es una partícula. Entonces tenemos que un verbo frasal es main verb plus particle. Verbo principal más la partícula. Y la partícula, esta que está aquí, puede ser preposition, una preposición, o adverb o adverbio. La partícula que va con el verbo principal puede ser preposición o también puede ser un adverbio. En el ejemplo que vemos aquí en rojo es de este verbo frasal, sit down, sit down. Yo lo he puesto separado para que veamos que sit es el main verb, ¿cierto? El verbo principal, sit, más down. Down es abajo, abajo. Abajo es un adverbio de lugar, abajo, arriba, abajo, ¿no? Entonces, sit down, el ejemplo del verbo frasal, quiere decir sentarse, sencillamente sentarse. Si a uno le dicen, sit down, please, siéntese, por favor. Sit down es entonces el ejemplo que traemos para el verbo frasal, compuesto de main verb, o sea, verbo principal, y particle o particle, que es una partícula. En este caso, un adverbio. Adverbio. Down es un adverbio. En otros casos puede ser una preposición, como es up, como es an, etc. En los ejemplos lo vamos a ver más claramente. Veamos los ejemplos. Miren ustedes que lo que aparece en negrilla y subrayado es el verbo frasal. En este ejemplo decimos, I wake up at 7:30 every day. Es el ejemplo. I wake up at 7:30 every day. Traduce, me despierto a las 7:30 todos los días. I wake up es el verbo frasal compuesto de wake, que es el verbo principal, y up. Up es una partícula que en este caso es un pronombre, ¿no? Arriba también, arriba. I wake up at 7:30 every day. 7:30 every day. O sea, yo me despierto a las 7:30 todos los días. Every day es todos los días. Vamos a otro ejemplo. Please turn off the TV. Please turn off the TV. Turn off the TV.
por favor, apaga la televisión. ¿Cuál es el verbo? Turn off. Turn off. O sea, un verbo principal y la partícula, o sea, la otra parte que conforma el verbo turn off. Turn off es apagar. Estamos utilizando la partícula off, que quiere decir apagado. Off quiere decir apagado. Ustedes ven en los switches eléctricos que aparecen estas dos palabritas, on, y abajo aparece por lo regular off. Esto es prendido y esto es apagado. Entonces, en este verbo, turn off turn es voltear o girar, apagado. Es el verbo apagar. Please turn off the TV. Por favor, apaga la televisión. Veamos otro ejemplo. She came up with a good idea. She came up with a good idea. She came up with a good idea. ¿No? Ella propuso una buena idea. El verbo es come up, pero aquí está en pasado. El verbo come en pasado es came, ¿no? Es el verbo venir en pasado. Entonces, came up with. Miren ustedes que en este caso el verbo frasal tiene tres partes. Verbo principal una, primera partícula up y segunda partícula with. O sea, she came up with a good idea. Ella, el verbo es came up with. Came up with. Tiene tres partes. Came up with. Y traduce proponer. Como dice came, es pasado. Pasado, came. Si dijera come o no, sería propone. Pero como es came, propuso. She came up with. Ella propuso a good idea. A good idea. Una buena idea. La frase entera, she came up with a good idea. Ella propuso una buena idea. Ese es entonces otro ejemplo de los verbos frasales. Y el último ejemplo sería my brother and I don't get along. My brother and I don't get along. Quiere decir, we fight all the time. La frase es, my brother and I don't get along, we fight all the time. Quiere decir, mi hermano y yo no nos llevamos bien, peleamos todo el tiempo. Miren ustedes, my brother and I, mi hermano y yo. Don't, negativo, get along. El verbo es get along. Get along es llevarse bien. Get along, llevarse bien. Y explica por qué. We fight all the time. We fight all the time. Nosotros peleamos todo el tiempo. Fight es pelear. We fight all the time. Todo el tiempo. All, todo, the time, el tiempo. La frase entonces, utilizamos el verbo get along. Es irse bien, irla bien con otra persona. ¿No? My brother and I don't get along. We fight all the time. Mi hermano y yo no nos llevamos bien, peleamos todo el tiempo. Decimos entonces, como explicación al tema, que phrasal verbs are different, ¿no? Difficult. Are difficult, o sea, son difíciles, because you often can't understand the meaning of each expression from the words themselves. Quiere decir esto, que los verbos frasales son difíciles porque usted a menudo no puede entender el significado de cada expresión a partir de las palabras mismas. O sea, las palabras mismas no dicen nada, ¿no? Es difícil por eso. Y miren ustedes que en los ejemplos que dimos no es fácil entender. Si usted va a decir turn off, ¿qué quiere decir? Girar fuera. Girar fuera. ¿Qué es girar fuera? Es simplemente apagar, ¿no? Levantar arriba. ¿Qué es levantar arriba? Simplemente es despertarse. Despertarse. Por lo tanto, son difíciles porque a menudo no se entiende el significado de cada expresión a partir de las palabras mismas. También, also, many phrasal verbs are very similar.
También muchos verbos frasales son very similar, muy similares. Vea usted, por ejemplo, take up, el verbo take up es subir, take up. Con el mismo take, pero ya cambiando la partícula, take an, aceptar. Con el mismo verbo, con otra partícula, take in, entrar, take in. Con otra, take over, es encargarse de. Entonces miren ustedes que 4 veces el take up, take an, take in y take over son verbos muy similares pero con distintos significados. Many phrasal verbs have multiple meanings. Muchos verbos frasales, muchos tienen significados también múltiples, o sea, tienen varios significados. Por ejemplo, miren ustedes el verbo frasal go and. Go and. Está compuesto de la partícula go, del verbo principal go, que es ir, y de la partícula an, que es sobre o encima, en contacto con. El verbo go and, entonces, tiene múltiples significados, varios significados. Mire el primero, ocurrir, go on. Continuar, go on. Encenderse, go on. Hablar sin parar, go on. Okay, go on, siga hablando sin parar, go on. Y el último, una interjección, anda, vamos, go on, vamos. Una interjección, una expresión con signo de admiración. Anda, vamos, vamos. Parecido a let's go. Let's go es otro verbo así. Bueno, in this lesson you are going to learn 4 types of phrasal verbs and how each one functions in an English sentence. En esta lección ustedes van a aprender 4 tipos de verbos frasales y cómo cada uno funciona en una oración en inglés, una English sentence, una oración inglesa, una oración en inglés. Veamos entonces en este esquema que les tengo aquí dibujado cuáles son los verbos frasales o cómo se dividen. Phrasal verbs se dividen en transitivos e intransitivos. Verbos frasales pueden ser verbo frasal transitivo o verbo frasal intransitivo. ¿Cuál es el verbo frasal intransitivo? Aquel que necesita un direct object, o sea, un objeto directo. El intransitivo no necesita un objeto directo, lo explicaremos más adelante. Por ahora saber que los verbos frasales son transitivos e intransitivos, ya llevamos 2 partes. Las últimas 2 son los verbos transitivos, que son aquellos que necesitan o requieren de un objeto directo, pueden ser separables, inseparables. Separable, inseparable. Transitive verbs, separable, inseparable. O sea, los que pueden separarse. ¿Separarse qué? El verbo principal de la partícula, y los inseparables que no se pueden separar. Miren ustedes en los ejemplos que vimos que aquí hay el verbo, por ejemplo, get along. Estas son las 2 partes. Los inseparables tiene que ir todo el verbo, y los separables puede poner una parte aquí, continuar con la frase y más adelante el resto. Veamos enseguida eso. Ahora, ¿quiénes son los verbos transitivos? Los primeros que vamos a ver, aquí están. Primero, pueden ser transitivos que están en rojo, y también pueden ser intransitivos. Los transitivos, los verbos transitivos, pueden ser separable o inseparable, ¿no? En verde estamos colocando los inseparables y también los intransitivos, ¿no? Y en rojo estamos poniendo los transitivos como verbos frasales que necesitan unos de ellos ser separables y otros inseparables. Veamos la primera parte, la primera división. Primero, transitive phrasal verbs. Transitive phrasal verbs. Verbos frasales transitivos. Y empezamos diciendo, transitive phrasal verb have a direct object o direct object.
los verbos frasales transitivos tienen un objeto directo. ¿Qué es eso de objeto directo? Un verbo transitivo que tiene objeto directo. ¿Qué es? El objeto directo receives the action performed by the subject. O sea, el objeto directo recibe la acción desarrollada por el sujeto. El sujeto de la oración es aquel que hace la acción, ejerce la acción, la hace, ¿no? Una persona por lo regular. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? O un sustantivo. Sería el objeto, el sujeto. Ahora, a direct object receives the action performed by the subject. Un objeto directo, que son los ¿qué? Los transitivos. Reciben la acción desarrollada por el sujeto. The verb used with a direct object is always an action verb. El verbo usado con un objeto directo siempre es un verbo de acción. El ejemplo lo aclara. Miren el ejemplo. Example. The car hit the tree. The car hit the tree. El carro, hit, golpeó, the tree, el árbol. La frase sería, the car hit the tree. Veamos a ver. Para encontrar el objeto directo, ¿cierto? To find the direct object, diga el sujeto y el verbo seguido por quién o qué. Say the subject and verb followed by whom or what, ¿no? Por ejemplo, para encontrar cuál es el objeto directo, preguntamos quién o qué. Veamos aquí. El carro aporreó ¿a quién o a qué? ¿A qué o a quién aporreó el carro? ¿El carro a quién aporreó? La respuesta es tree, al árbol. Tree answers the question. El árbol responde a la pregunta de ¿quién o qué aporreó al árbol? Tree. O sea, the tree, o sea, el árbol, ¿no? Es la respuesta. Así que el árbol es el objeto directo, ¿no? Es el objeto directo. The car hit the tree, ¿no? O sea, whom or what. ¿Quién o qué recibió la acción, ¿no? O sea, el árbol. Ejemplos de phrasal verb transitive, de los verbos frasales transitivos. Vamos a ver ejemplos de estos transitivos que necesitan direct object. Y el direct object en los ejemplos va a estar underlined, o sea, subrayado. Los ejemplos de los verbos frasales transitivos, ¿no? Tienen el objeto directo subrayado, underlined, subrayado. Veamos los ejemplos. You need to fill out this form to register for the course, ¿no? Tú necesitas fill out es llenar, completar. This form. ¿Cuál es el objeto? This form. Porque le pregunta, ¿qué necesita llenar? This form, ¿no? Para registrar, to register for the course, en el curso. Usted necesita llenar o completar esta forma, esta solicitud, to register, para registrarse, for the course, para el curso. Fill out es el verbo frasal y traduce complete, completar. Ahora, otro ejemplo. I'm going to cut down on fast food this year. I'm going to cut down on fast food this year. I'm going to cut down, ¿no? Quiere decir, voy a reducir, a rebajar, on fast food, en la comida chatarra, la comida rápida, fast food. This year, es una promesa que se hizo la persona que este año va a rebajar la comida rápida o comida chatarra. I am going to cut down on fast food this year. Voy a cut down, voy a reducir. Cut down quiere decir cortar abajo. Cut down es reducir. And fast food
sobre la comida rápida. This year. This year es este año. Cut down and es el verbo frasal y traduce reducir. To reduce, reducir. Queda la frase, I'm going to cut down on fast food this year. Voy a cortar o a reducir en comida rápida este año. O sea, a comer menos comida rápida. Check out that website. Otro ejemplo. Check out that website. Utilizamos el verbo frasal check out. Check out quiere decir mirar, ¿no? O ir a mirar. Check out, miren aquí, check out, el verbo frasal traduce look at, mirar, observar, o go to, ir a. Entonces está diciendo check out that website. Quiere decir mira esa página, ese sitio web. Website es un sitio web. Check out es ir a o mirar. Mira esa o ese sitio web. Mira ese sitio web. ¿Cuál es el verbo? Check out. Verbo frasal, check out. Muy importante estos verbos porque con ellos nos vamos defendiendo en la conversación diaria y es lo que más se utiliza. Seguiremos en nuestra próxima lección con lo que son los verbos intransitivos, que son aquellos que no necesitan de un objeto directo. Vimos los transitivos con sus ejemplos que sí necesitaban un objeto directo y en el ejemplo que dábamos el objeto directo es the tree, el carro, ¿no? Era el ejemplo, the car hit the tree. Este es un objeto directo. Esos son los verbos transitivos, verbos frasales transitivos que necesitan un objeto directo. En la próxima clase veremos los verbos intransitivos, que son los verbos frasales que no necesitan un objeto directo. Y esta entonces es la forma como vamos terminando nuestro tema del día de hoy de los verbos frasales. Es todo lo que tenemos por hoy. Los invitamos para una nueva clase.